de este día miércoles y estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 10. En el versículo 1 hasta el versículo 13 estudiamos en el miércoles pasado y estuvimos viendo acerca de la visita de una reina. Fue a conocer la sabiduría de Salomón. Es decir, que se había pues salido de la frontera de Jerusalén la gran noticia de que Salomón era un hombre sabio. Y estudiamos acerca de la reina de Saba, que quería saber algunas cosas. Dice aquí que esas cosas eran pues difíciles de contestar. No dice cuáles cosas, ¿verdad? No dice cuáles cosas. Pero la reina de Saba comprobó realmente que Salomón era un hombre sabio y que esa sabiduría provenía de Dios, pues precisamente, ¿verdad? No era una sabiduría cualquiera. Y es que los creyentes pues deberíamos de pensar en eso, ¿verdad? La sabiduría que yo tengo proviene de Dios, ¿o de dónde proviene? El apóstol Pablo, cuando le escribió la primera carta a los Corintios, él dice que nuestra sabiduría, o la sabiduría con que yo les vine a hablar, les dice a la gente de la iglesia de Corinto, ¿no? Les dice, no es con un poder humano, sino más bien en el poder del Espíritu Santo. Significa entonces que la naturaleza de la sabiduría del creyente proviene de Dios, ¿verdad? No proviene de los hombres. El problema es que a veces le damos prioridad a la sabiduría del hombre. Esta mujer dice que le hizo preguntas difíciles a Salomón y bueno, Salomón le pudo contestar. También reconoció que esta reina reconoció que todo provenía de Dios. Ahora entonces el propósito de Dios de darnos, de hacer la diferencia, ¿verdad?, entre un creyente y un inconverso, debería de hacernos reflexionar ¿para qué? ¿Para qué Dios nos quiere dar sabiduría a nosotros? Salomón, fíjense bien que la petición ya la estudiamos. De Salomón fue sabiduría, no riqueza, ni buena salud, ni larga vida, ni nada de eso. Pero Dios le dijo, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas y vas a ser famoso, ¿verdad? Un hombre famoso. Vas a ser rico como jamás nadie ha habido de los reyes aquí, ¿verdad?, en la tierra. Y realmente que así fue, ¿verdad? Ahora entonces, pero la pregunta que debemos de hacer, ¿para qué? Nos ha dotado Dios de algunas cosas importantes en la vida de los creyentes. Porque no solamente Salomón fue un hombre sabio, pero no solamente Salomón, los creyentes deberíamos de ser sabios también, en nuestra manera de vivir como creyentes. Pero la pregunta es, ¿para qué? Y todo debe de redundar para la honra y para la gloria de Dios, para eso debe de ser, ¿verdad? Ahora entonces, pero fíjense bien, que en este capítulo lo que vamos a estudiar hoy es acerca de las riquezas de Salomón. Ahora podemos decirnos entonces, ¿para qué Dios hizo rico a Salomón? Entonces, y porque ¿saben qué? Algunos de los problemas que vamos a ver ahora sobre la riqueza, Dios hizo rico a Salomón. Dice que le dio riqueza. Es más, la herencia que recibió Salomón de parte de su padre era una herencia vasta, ¿no? Inmensa. Es más, no solamente le heredó dinero, sino que aún le heredó los arenas que David tenía, porque los reyes, esa era la costumbre, ¿verdad?,
que cuando moría el padre, todo lo heredaba el hijo, y hasta las mujeres. Entonces, otro de los problemas que vamos a ver también con Salomón eran las mujeres. Y fíjense bien, solo con la herencia de mujeres que Dios le dio, a través de David, ¿verdad? De mujeres, porque David le traspasó la herencia, ¿no? Salomón debería haber estado contento, ¿no? Suficiente. Pero no fue así. Ahora, en cuanto a lo que vamos a ver ahora, son las riquezas. Y uno de los problemas de la riqueza es que Salomón poco a poco lo vamos viendo nosotros, a través de los últimos capítulos que vamos estudiando. Hemos ido viendo que Salomón va apartándose de Dios y le gusta la ostentación, de todas las cosas. Y vamos a ver ahora cómo este hombre, pues le gustaban las cosas y le gustaban las cosas preciosas, no cualquier cosa. Ahora entonces, y todo lo que hacía Salomón y todo lo que él se proponía hacer redundaba en el oro. Ahí estaba todo lo que hacía era de oro. Ahora entonces, y nos podemos preguntar, ¿era malo que Salomón fuera rico, que tuviera mucho oro? Y pues no, es que ser rico no es malo. Ser rico no es malo. El problema es cómo se usa la riqueza. Entonces, ¿para qué se usa la riqueza? Ahora entonces, una de las cosas que vemos en Mateo capítulo 6, quizás que esto nos debe ayudar a ver las cosas que cuando ya no van caminando bien. Mateo capítulo 6, versículos 6, 20 y 21. Mateo capítulo 6. Y veamos el versículo 20 al 21. Dice, leamos desde el versículo 20, dice, versículo 19 vamos a leer. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es uno de los principios importantes para los creyentes, porque hoy en día, ¿no? La moda está la predicación de la prosperidad y que hay que tener dinero. Es más, los mismos predicadores pues dicen que si una persona no tiene dinero, entonces no es un hijo de Dios porque no es bendecido por Dios. Ahora entonces, pero esa predicación es contraria a lo que Jesús predicó. Y Salomón, lo vamos a ver lleno de riquezas aquí, pero vamos a ver cómo las riquezas van perdiendo al hombre. Entonces este hombre era rico, ¿no? Ahora entonces, y le gustaban no le gustaba las cosas normales, le gustaban las cosas en exceso, ¿verdad? Ahora entonces, uno de los problemas grandes del ser humano es que en cuanto a la riqueza es que la gente no se conforma simplemente con tener, ¿verdad? Con tener algún poco de dinero, o no se conforma con tener, una riqueza como la veríamos normal, sino que la gente quiere ir teniendo más y más y más dinero. Y dice que ahí donde está tu tesoro está también tu corazón. Y ese es los problemas de la riqueza, de donde está la riqueza, a veces ahí está
se apartan de Dios, pero la mayoría de ricos se apartan de Dios. Pero hay ricos millonarios, hay millonarios en este mundo que aportan mucho dinero a la obra del Señor. Y tenemos muchos millonarios allá en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países desarrollados donde los ricos aportan mucho dinero para la obra del Señor. Pero hay gente que no ha tenido nada, no ha tenido riqueza y de repente Dios lo bendice y va haciendo dinero y de repente ya no tiene tiempo para Dios porque tiene que dejar todo el tiempo para la riqueza que está haciendo. Sí, así ha pasado con muchos. Yo he oído testimonios de algunos creyentes, por lo menos un creyente de ahí de Usulután. Él tenía el negocio que tenía era una peletería. Vino a predicar aquí. El hermano Vaquerano lo traía a predicar aquí. Pero ese hombre en cierto momento se apartó y me dijo el hermano, me contaba el hermano Vaquerano, fue una lástima, me dice que el hombre era un buen predicador, pero la riqueza lo perdió porque allá en Usulután tenía una peletería y eso le dio mucho dinero, fue a poner muchos negocios en todo el país y de repente ya no tenía tiempo para eso. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Que la riqueza puede perder de visión, puede perder de rumbo a los creyentes. Y vemos aquí en el pasaje que vamos a estudiar, dice en el versículo 11 del capítulo 10, el versículo 14, dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Fíjense bien, era una si lo vemos, bueno, podemos decir, no era mucho porque 676 talentos. Pues si alguien viene y dice no sabe cuánto valía un talento, dice que es muy poco. Pero ¿sabe cuánto le daban estos talentos? Eran millones de dinero. Ahora me parece que aquí tengo anotado un talento. Los 676 talentos llegaban a 154 millones. 154 millones 736. Ahora entonces, ¿era poquito dinero entonces? ¿O era bastante? Era una gran cantidad de dinero. Ajá, en el año. ¿Y sabe qué dice? Que además no estaba en cuenta todas las entradas de Salomón. Esto solamente lo que pagaban de renta. O sea que a Salomón le pagaban. Ese era lo que recibía. Es como los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos de hoy en día, pues, su preocupación es el dinero. Los problemas sociales tienen que ver con el dinero. Aquí, pues, ya nos van a poner otro impuesto. Porque dicen que ya no alcanzan a pagar los proyectos o programas o planes que tiene el gobierno para combatir la delincuencia. Y miren, tiene una estrategia muy sutil, ¿verdad? La CIGET, que es una organización del gobierno compuesta con la empresa privada, me parece. Dice, aprobaron que en el mes de noviembre, a partir del 1, las empresas telefónicas nos van a bajar me parece sobre el IVA que nos cobran, ¿verdad? Pero el gobierno nos lo va a cobrar a nosotros. ¿Sí? Es decir, que nosotros vamos a pagar. Todavía no está aprobado, pero ese es el rumbo que lleva, ¿verdad? Dice,
las empresas telefónicas le van a bajar las tarifas a lo que gastan, los que consumen los celulares, el internet y todo lo que tiene que ver con telefonía y todo eso. Ahora entonces, pero el gobierno nos va a cobrar a nosotros lo que no le cobra a ellos. ¿Y qué era lo que estaban diciendo algunos diputados? No, cóbrenle a las empresas y dejen a la gente tranquila, ya suficiente con lo que le están sacando, ¿no? Ahora entonces, vamos a ver a partir del otro mes a ver cómo va a estar la cosa, ¿no? Pero al fin y al cabo, quien sale pagando somos los pobres. Salomón dice que le entraba esa cantidad de dinero, pero versículo 15 dice, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Mire cuánto entrada tenía este hombre, ¿verdad? Mucho dinero. Ahora, y si un país tuviera tanto dinero, si a El Salvador le entrara dinero así como así, ¿creen ustedes que beneficiarían a nosotros como ciudadanos? Salomón invertía mucho, si ustedes estuvieron en el estudio pasado, invertía mucho en la gente que trabajaba para él. Les daba buena ropa, les daba buena donde vivían, ¿verdad? Era lujoso, todo era lujoso, la gente que trabajaba para Salomón. Ahora entonces, pero vemos aquí que dice que Salomón tenía buenas entradas de dinero. Versículo 16 dice, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo, 600 ciclos de oro en cada escudo. ¿Sabe cuánto costaba los escudos que hizo Salomón? No sé si lo tengo anotado aquí. Bueno, $128,000, 128,000 cada escudo costaba. Ahora entonces, ¿creen ustedes que poquito dinero? Con 128,000 que nosotros ni lo conocemos cuánto es, nunca lo hemos tenido en la mano una cantidad así, ¿verdad? Y apenas unos 200, 300, 400 dólares. Pero eso costaba. Ahora pregunte usted, ¿y para qué quería escudos Salomón si en el tiempo de Salomón no había guerra? ¿Los escudos para qué servían, hermano? Para defenderse cuando estaban peleando. Pero Salomón no necesitaba escudos. Es más, y si Salomón tenía un pensamiento igual a la de la gente de hoy día, pues de nada serviría tener cosas lujosas. Fíjense bien que vaya a preguntar en todas las casas, siempre tienen una vajilla nueva. ¿A dónde tienen la vajilla nueva? Debajo de la cama, la tienen en la cajita todavía. ¿Y para qué tienen la vajilla? Para cuando llega gente importante. Y cuando va el pastor, que es importante, ¿verdad? Debería ser importante, no le dan en la vajilla nueva, le dan en la vajilla vieja, ¿verdad? En los platos viejitos todavía. Ahora entonces, ¿para qué quería escudos Salomón? Bueno, primero hizo 200 y después 300, pero de otro material de plata. Dice aquí, versículo 16, 200 escudos grandes de oro batido. Y en el versículo 17, asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey lo puso en la casa del bosque del Líbano. ¿A dónde lo puso? En la casa del bosque del Líbano. ¿Y para qué lo puso ahí?
adornos, eran adornos. Eran las maravillas del reino de Salomón. Adornos simplemente. Adornos. Y yo siempre tengo este pensamiento, ¿verdad? Que si alguien quiere una cosa que vale dinero, y muchas veces la cuida, pero de verdad no sirvió para nada. Todo lo que tengamos, hermano. Hay quienes que compran, tienen un buen vestido, no lo tengan guardado, póngaselo, ¿verdad? Buenos zapatos, póngaselo, porque lo tiene guardado. Porque no le va a servir de nada. Fíjense bien que estos escudos que Salomón hizo, vinieron los llevaron como esclavos y se los llevaron los babilonios. Se llevaron todo el oro, ¿verdad? Ahora entonces significa que a veces tenemos cosas, no las ocupamos y de repente se las lleva otro, ¿verdad? El amigo de lo ajeno. No va a tener nada. Lo que tiene, úselo, póngaselo, porque para eso se ha comprado, ¿no? Para eso se ha comprado. Entonces, entonces vemos aquí que, simplemente eran adornos. Versículo 18 dice, hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Entonces también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Otro lujo. La gente que, no sé cuál es el precio del marfil, pero tengo entendido que el marfil es muy caro. Y los pobres elefantes, ¿verdad?, sufren la muerte para quitarles los colmillos, ¿verdad? Y ahí hacer algunas obras de arte lujosas. Ahora entonces, es muy caro. Pero fíjense, imagínense usted un trono es una silla grande, pues. Por detrás del respaldo era redondo. Al lado de los brazos, donde estas cuestiones donde ponen las manos uno ahí para descansar, ¿verdad? Dice que a cada lado estaba un león parado. Y para abajo del trono, es que el trono no estaba en un nivel así, hermano, estaba en lo alto. Y para bajarse habían 6 gradas. Y en cada grada, a cada lado había, pues 6 leones de cada lado. Entonces eran 12 leones allí, ¿verdad?, en las gradas. Ahora, y dice aquí que no había en otro reino trono semejante. Era un trono de lujo donde se sentaba Salomón. Era a todo dar, a todo dar. Pero, ¿qué era lo que no tenía ahí en el trono Salomón? No aparece aquí. Dios le dijo a Salomón cuando le iba a dar el reino, y se lo dijo a David también, y se lo dijo a todos los reyes: cuando se sienten en el trono, tienen lo que tienen que tener ahí, una copia de la ley. Porque esa ley la van a leer antes de juzgar al pueblo. Cada día que se van a sentar ahí tienen que leer la ley. Y fíjense bien que aquí vamos viendo en decadencia a Salomón. Bueno, es como un creyente, pues, que al principio está con la euforia de que he nacido de nuevo, soy un creyente, gloria a Dios, hermano, ore por mí para que el Señor me dé ministerios y me dé un avivamiento en mi vida y que no retroceda. Y oramos y damos gracias a Dios por ese creyente, ¿verdad? Qué chispa, ¿verdad? Pero al pasado 1 o 2 años lo vemos, ¿cómo? Apagado. La alegría de ser creyente se acabó.
la Biblia, hermanos, fíjense que se me le cayeron casi todo un montón de páginas, pero ya no la uso, ¿verdad? Ya no la ando porque... Entonces, tengo que oír, hermano. Ahora fíjense bien, y cada rato lo decimos aquí, lo dicen nosotros predicadores. Y algunos tienen unos celulares que valen $300. ¿Y cuánto puede costar una Biblia? Si compro de la más barata, con $10. Pero algunos fíjense bien que Biblia no alcanzan a comprar. Ahora entonces, y fíjense que este Salomón debería haber tenido ahí la ley para estarle. ¿Cuál era el propósito de que este reino fuera glorioso? Pues que este reino estuviera en un apogeo donde todos lo admiraban y la gente venía. Ahora entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de la gente o de esas iglesias donde se predica la prosperidad, que vas a tener fisto y todo, y la gente viene y la gente está ahí, pero no se le predica para nada? Cuando se habla de Cristo, igual que el Papa, ¿verdad? Hoy vino aquí anduvo en Estados Unidos y allá en Cuba. ¿Y cuánta gente creen ustedes que estuvo alrededor del Papa? Mucha gente, jóvenes y de toda clase de gente rica, gente pobre, había de todo, políticos y de todo. Pero ¿saben cuáles fueron las predicaciones del Papa? Solo consejos morales, no. Teniendo la oportunidad, tanta gente perdida en el mundo no les hubiera hablado del Evangelio, ¿verdad? No hubiera dado un mensaje sobre la salvación para nada. Ahora entonces vemos ahí que la gente desaprovecha. Salomón lo estaba visitando tanta gente. ¿Cuál hubiera sido el propósito de Salomón? Que la gente conociera a Dios ahí, que se convirtiera a Él, ¿verdad? Digo, pero ¿cuándo vemos aquí que Salomón les está explicando la Biblia? Dice que gente de afuera venía con preguntas difíciles, dice. Pero ¿preguntas de qué? De filosofía, de la vida y saber de qué cosas más, ¿verdad? O sea, de seguro, ¿cuál fue primero, verdad? ¿El huevo o la gallina? A lo mejor de esas preguntas. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Esa era la filosofía que enseñaban antes en la universidad. Y los padres de la iglesia también, los sacerdotes, eso Señor. Ahora entonces, pero fíjense bien aquí, ¿qué era lo que ofrecía Salomón a la gente que había? Que se pudiera deleitar en el lujo que había ahí. Eso era lo que estaba ofreciendo. Y lo vamos a ver versículo por versículo aquí, fíjense bien. Dice, versículo 21, dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada. ¿Qué no era apreciada, hermano? La plata. Mire, había tanto oro, que la plata es como cuando vino el dólar aquí, ¿verdad? Cuando vino el dólar, la gente botaba los negros. ¿Saben cuáles eran los negros? Los centavos. La gente los botaba. ¿Para qué quiero negros? Ustedes los tiraban allá, cuando les daban el puerto. ¿Por qué? Porque cuando veían los billetes, ¿verdad? Que le daban un valor importante a los billetes, pero los centavos no valían para nada. Vaya usted a comprar por un centavo que le falte, ¿verdad? Que no le venden. Ahora, entonces, pero dice que la plata ahí no valía nada. Ahora, solo imaginen usted, entonces, podemos preguntarnos nosotros ahora,
¿Cómo era Jerusalén en ese tiempo? La ciudad que la gente quería visitar. Ahora la gente, Jerusalén es bonito, ¿no? No se puede decir que hoy no sea. Va la gente allá, pero la gente se lo está acabando porque traen piedras de allá, traen pedazos de palo de allá, los pobres árboles ya los tienen con electricidad porque se lo estaban acabando. Pero en ese tiempo, en lugar de llevar piedras y cosas, Salomón le regaló a la reina de Saba lo que quiso. Así dice la escritura, lo que quiso. Ahora entonces, y ¿sabe? Entonces dice que las vajillas de la casa de Salomón eran de oro puro, oro fino. Ahora, y yo me pregunto, ¿verdad? Que a veces nos engañan los comerciales en la televisión, nos engañan porque aparecen unas cacerolas ahí, ¿verdad? Que usted solamente echa el huevo y no le echa manteca porque dice que solo se va a freír, porque la cacerola como que hiciera manteca. Y es un engaño. Si usted no le echa manteca, cree que va a freír el huevo. Si usted echa un huevo en una cacerola caliente, ¿cómo va a quedar el huevo? Asado, se llama asado, ¿verdad? No es frito, ¿verdad? Ahora entonces, dice que usted quiere hacer, bueno, y le dan palabras bonitas, ¿verdad? Adornadas, omelette, dice, de huevo. Si usted quiere un omelette. Ahora entonces, y resulta que a saber, ¿verdad?, de que se siente más buena la comida haciendo unas cacerolas que los sartenes de loda que tenían los viejitos antes, ¿no? A mí me daba gusto ver unos ancianos allá en San Gerardo que nunca tuvieron hijos. Unos ancianos que desde jovencitos ahí vivieron su vida hasta que se hicieron viejitos. ¿Y sabe qué? No usaban platos. En el sartencito donde freían el huevo, ahí comían los dos. Metía la tortilla uno y metía la tortilla otro y ni se peleaban. Eso era lo mejor. Eso era lo mejor, ¿verdad? Que ni se peleaban. Es más, fomentaban el comer juntos, quizás el amor, ¿verdad? Vamos a comprarles a las hermanas de la iglesia un sartencito de barro para que coman con el esposo y la esposa, ¿verdad? Porque ahora también tenemos el problema que la familia no come juntos. Todos tienen un televisor, ¿verdad? Uno por un lado, otro por otro lado, no se come juntos. Ahora entonces, y vemos que lujo, ¿verdad? Hasta para comer había lujo. ¿Era malo que tuviera ese lujo Salomón? No, si Dios dice que le ofreció riqueza. El problema es en qué se convierte en la riqueza. Pues, ahora entonces, veamos. El versículo 22 dice: porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Fíjense bien que eran las cosas que traían y que tenían valor en ese tiempo. Ahora, ya sabemos nosotros que la plata es una cuestión de valor, ¿verdad? La plata. El oro también. Marfil también, sabemos que tiene, bueno, es apreciado. Ahora, pero fíjense bien, ¿qué más traía además de estas 3 cosas? Monos y pavos reales. ¿Y para qué querían monos a los monos? ¿Para qué querían monos a los monos? Para entretener a la gente. Miren los monitos, ¿verdad? Qué bonito. Pues y uno cuando va a un zoológico y los atractivos son los monos, pues. Si usted va a un zoológico, le gusta ver a los monos ahí que hacen sus piruetas. Ahora entonces, tenía quizás algún pequeño zoológico Salomón ahí para que la gente lo viera.
Y la maravilla, porque estos animales, los pavos reales, es una maravilla ver esos animales, ¿no? Son bellos. No vamos a discutir eso. Eran bellos, era una atracción. Y cuando uno los ve, se ve una belleza en ese tipo de animales. Ahora entonces, pero volvemos a la pregunta, ¿qué estaba ofreciendo Salomón a la gente? Entretenimiento, diversión, como le queremos llamar, ¿verdad? Ahora entonces, imagínense ustedes una iglesia así, pues, como en el tiempo de Salomón, entreteniendo a la gente. Hermanos, ¿no creen ustedes que una iglesia así pues no tendría ningún sentido? La gente bueno, hay iglesias que entretienen a la gente, nada más. Le cuentan unos cuantos chistes y la gente va contenta, ¿verdad? Que estuvieron bonitos los chistes que dijo el pastor hoy, ¿verdad? Y se va la gente. No, hoy nos reímos, estuvo bueno el mensaje, nos reímos, ¿verdad? Ahora entonces, ya quisiera ver yo al apóstol Pablo allí donde estaba Salomón. ¿Qué creen que hubiera hecho el apóstol Pablo? ¿Qué creen que hubiera hecho él? Hubiera dicho lo que dijo en Romanos. Fíjense bien, me gustaría que leyéramos este versículo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué dijo Pablo que era deudor? Porque el deseo de él era predicarle a toda esta gente. A toda esta gente, dice, soy deudor. Es decir, el apóstol Pablo dice, bueno, es admirable este hombre, ¿verdad? No perdí el tiempo. Este hombre decía, si me ponen a griegos, me ponen a sabios, me ponen lo que me pongan, yo predico el evangelio. Versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy. Miren, pronto estoy. Y anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este hombre no hubiera desperdiciado la oportunidad. Mire cuánta gente dice que, fíjense bien que cuando estudiemos otros libros que tienen que ver con este libro, vamos a dar cuenta que cuánta gente visitó a este hombre. Y entonces, las oportunidades de que Dios fuera exaltado, fuera creído entre la gente pagana, estaba pues. ¿Y sabe qué? El propósito de Dios es que Israel fuera luz de las naciones. Y ser luz de las naciones significaba enseñarle que Dios era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora entonces, pero no lo estaban haciendo. Israel perdió la perspectiva de que ellos debían de ser luz de las naciones. Y por eso es que me gustaría que también leyéramos Isaías 49:6. Isaías 49:6. Isaías 49:6. Dice el versículo 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también de ti por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Él dice, bueno, para que la salvación sea hasta lo postrero de la tierra. O sea, el propósito de Dios no solamente Israel, sino hasta lo último. Por eso Jesús, ¿verdad? Antes de subir a los cielos, le dio instrucciones a los discípulos también. Y es fundamental, por eso, predicar el evangelio. Porque Jesús le dijo a los apóstoles,
Por tanto me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el testimonio del Evangelio de ir no solamente en Jerusalén, sino más allá, que llegar hasta Chapeltí, que también en el cual oímos el Evangelio y ahora somos salvos nosotros, ¿verdad? Amén. Ahora entonces, fíjense bien, Salomón tuvo las oportunidades y le estaban dando, pero pues la vanagloria y todo lo bonito, y vengan lo que tengo aquí, ¿verdad? Les voy a enseñar, miren cómo están las escaleras de la casa, ¿verdad? Hechas de puro marfil. Qué bonito, ¿verdad? Y dice que la gente quedaba con la boca abierta. Y aunque la gente, fíjense bien, de alguna manera no se perdía en el sentido de la influencia que podían tener esas cosas, porque la reina de Saba dijo, bueno, es Dios quien te ha hecho y ella pues de alguna manera exaltó a Dios porque le había dado la sabiduría a Salomón. Ahora, entonces, más sin embargo, Salomón no estaba haciendo su papel de predicar ahí, ¿verdad? Ahora entonces, y vamos a ver, y por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora entonces, bueno, hombres así, ¿verdad? Quiere el Señor, igual que Pablo. Veamos ahí también entonces, y dice que en el versículo 23 dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Dice que no había otro, en otras palabras, no había otro como él, en riquezas y en sabiduría. En riquezas y en sabiduría. Versículo 24, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Fíjense bien, toda la gente quería ver a Salomón. Ahora entonces, pues este es uno de los problemas también que nosotros como creyentes debemos de estar o tener muy claro, ¿no? Los predicadores sobre todo. Ahora vemos campañas y todo, y bueno, el personaje principal de todo, ¿quién fue? ¿Fue Cristo o fue el predicador? El predicador, ¿verdad? No, dicen algunos, a ti como cae luna, sí, pues da gusto ver, oír, ¿verdad? Mensaje. Y saben que ahora entonces una señora me dijo, ¿y qué opina usted de Caí Luna? Y me había abierto las puertas para predicarles. Bueno, le digo, mientras no habíamos hablado de Caí Luna, estábamos bien, pues, estaba recibiendo el Evangelio y estaba contento, está bonito lo que me están enseñando. ¿Sí? Pero cuando me hizo la pregunta, ¿qué opina de Caí Luna? Le digo yo, debe de tener un poco de cuidado con los mensajes que él da. Hay algunos mensajes que no son tan ciertos. Cuando habla de la prosperidad y todo eso, no es un mensaje bíblico, porque empezamos a hablar de nosotros acerca de los apóstoles y de Cristo, ¿verdad? ¿Cuáles de los apóstoles murió rico, hermano? Nadie murió rico. Fíjense que Pedro no puso más empresas de pescar, ¿verdad? Pedro era pescador, tenía su barquito. Ahora, si le hubiera ido bien con Jesús a Pedro, con respecto a la economía, Pedro hubiera puesto una empresa de pesca donde hubiera tenido muchos barcos. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Ahora vas a ser pescadores de hombre, van a ser pescadores de hombre, le digo a los pescadores, ¿verdad? Van a ser pescadores de hombre. No les digo van a aumentar sus riquezas. No les digo.
Ahora, Jesús fue bien claro cuando predicó. Él dijo, bueno, en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice que pidamos nosotros? En el Padre Nuestro, el pan de cada día. Suficiente con eso, dijo Jesús. Y en el capítulo 6 también de Mateo, él dijo, bueno, no se afanen. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué van a vestir? No se afanen, porque la gente, ¿verdad? Bueno, la gente está preocupada por todas estas cosas y se enferma la gente, ¿verdad? Miren, dice, ya me está acabando el pisto y todavía no ha llegado el fin del mes hasta que pague. Y si no tengo, para los últimos 3 días, ¿cómo voy a hacer? Y se enferma antes del tiempo. Y estos 3 días es cuando más come a veces, ¿verdad? Ahora entonces, porque Dios va a proveer. Amén, hermano. Dios va a proveer. Ahora entonces, y dice, bueno, que no había gente más rica que Salomón. Ahora entonces, y dice el versículo 9, dice el versículo 25, y todos llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Fíjense bien, los mulos. Mulos, no es normal ver un mulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es normal? ¿Verdad? Son las mulas, pero los mulos casi no se ven. Le llevaban animales especiales. Ahora, además, fíjense bien, además de la herencia que le dejó David, además de la renta que recibía, además de todos los capitales de los comerciantes y todo eso, además de eso, le llevaban regalos caros. Era poquita el tesoro que tenía Salomón. No, hermano, eran millones de dólares, eran millones. Ahora, pero el que tiene millones quiere tener más millones. Fíjense bien, dice aquí en el versículo 26, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraídos de la cepeda en abundancia. En otras versiones dice que es como los cutucos de los llanos, pues. ¿Verdad que los cutucos en los llanos abundan? Allí se va a un llano, usted lo que va a ver es los morros, que le llamamos morros, pues, abundan. Y no tienen mucho valor para la gente. No, los cedros, pero ni aún los cedros los veían como nada. La plata como nada. Ahora entonces, vemos que era tanta riqueza que con eso hubiera bastado y hubiera dicho Salomón: te doy gracias, Señor, por lo rico que soy, y tengo suficiente pues para vivir y para que viva mi gente, y vamos a predicar que hay un Dios todopoderoso aquí en Israel, y que este Dios todopoderoso quiere ser Dios de todas las naciones también. Ahora entonces, pero miren lo que dice aquí en el versículo 28. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro, por 600 piezas de plata, y el caballo por 150, y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Ahora, ¿qué había hecho Salomón?
negocio de caballos. Había hecho un negocio de caballos. Ahora, algunos se preguntan, ¿verdad? ¿Será que yo que soy creyente todavía puedo ir a los juegos de azares, miren, y ganarme el pisto ahí un poco más fácil que ir a trabajar? ¿O será que me puedo ganar la vida haciendo cosas ilícitas? Bueno, le habían prohibido a Salomón que comprara caballo. Dios le había prohibido y ni siquiera era la gente. No, que Dios le dijo, no vas a comprar caballos caros, ni vas a tener muchos caballos. Y miren que se había hecho negociante de caballos. Negociante de caballos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se puede perder la perspectiva de seguir a Dios por seguir a las riquezas? Y antes de que terminemos, quisiera que leyéramos unos versículos en cuanto a esto. Entonces, dice Mateo, leamos ahí Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y os estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Miren, Salomón iba perdiendo la perspectiva de servir a Dios. Y vamos a ver el otro capítulo, ya van a ver ustedes, en el otro capítulo que estudiemos. La perspectiva de servir a Dios es una. Y si hay que ser fiel al Señor, bueno, no hay que perder la perspectiva que los bienes o todas las cosas que nos da es para la honra y para la gloria de Dios, ¿verdad? No es malo que la gente tenga dinero, pero si no se pierde por ese dinero, el problema es que se vuelva idólatra del dinero. No va a poder servir a dos señores. Muchos se han ido al mundo, han dejado de congregarse, han dejado de asistir a la iglesia, han perdido ministerios, han dejado todo por la riqueza. Por la riqueza. Pero que en los versículos anteriores que vimos acerca de dice que la polilla aquí en la tierra, ¿qué pasa con la riqueza? La polilla se corrompe, la orina la corrompe. Ahora entonces, hacer tesoros ¿a dónde? En el cielo, allá, tesoros en el cielo. Ahora entonces, y vemos entonces que alguien, hermanos, que es tan millonario, todavía tiene ambición de hacer más millones. Ahora entonces, pensemos nosotros, hermanos, nosotros no somos ricos aquí. Los que estamos aquí no somos ricos, somos pobres. Hablando económicamente, los que tenemos un salario. Ahora entonces, pero aún con ese salario, ¿podemos darle gloria a Dios, hermano? Claro que sí. No consiste en la cantidad, sino cómo tú puedes alabar a tu servir a Dios con lo que tienes. Ahora entonces, y dice aquí en Marcos capítulo 4 versículo 18. Marcos capítulo 4 versículo 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructífera. ¿Está hablando de creyentes aquí o de inconversos? De creyentes. Ahora entonces, solo en esta parábola, solo la primera, los que caen en el camino no son creyentes. Ahora,
Fíjense bien, dice que los engaños, las riquezas, ¿qué es lo que hacen con el creyente? Lo engañan. Los engaños de la riqueza y que hacen infructífero al creyente. ¿Por qué? Porque el creyente quiere hacer más dinero, ¿verdad? Y se aleja de Dios. Ahora entonces los afanes de este mundo es un problema serio, ¿verdad? Ahora entonces, pues fíjense bien que aquí tengo anotadas algunas, pero no me va a alcanzar el tiempo, pero vamos a leer otros versículos para terminar. ¿Cuál debería ser entonces la voluntad de Dios para los creyentes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los creyentes? Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo. Y vamos a ver capítulo 6. Capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 17. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Fíjense bien, ¿en quién dice que pongamos nuestra confianza? En Dios, que nos da en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, para que las disfrutemos. Miren. Bueno, ¿verdad? Que usted cuando tenga su dinerito, compre su pollito y se lo come bien, se lo come con su familia, ¿verdad? Todo dar. Pero no como aquella señora que tenía vacas, ordeñaba, tenía un huacal muy grande de leche, ¿verdad? 40 botellas de leche en un huacal ahí. Y la cuajaba y tiraban la cuajada en una botella para sacar el suero. Y cuando estaba saliendo el suero, agarraban un huacalito y le echaba tortilla caliente al suero. Dijo, cuajada no tocamos porque se le ajusta el queso. Solo con suerito vamos a comer. Pero ¿sabe qué? Ella hizo muchos bienes, esa señora que les hablo. Hizo muchos bienes, pero ¿sabe a dónde terminaron los bienes? Los nietos se lo comieron y ella no disfrutó. No disfrutó, se murió aguantando deseos de comer bien. Y no, y hermano, lo que uno lleva de este mundo, como dice el apóstol Pablo. Fíjense bien, veamos Filipenses 4, 11 y 12. Filipenses 4, 11 y 12. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, que las circunstancias del ser humano pueden ser cambiantes. A veces tenemos, a veces no tenemos, pero hay que estar contentos, ¿verdad? De todas maneras. De todas maneras. Y en 1 Timoteo, ahí donde leímos, ¿verdad? Capítulo 6, otra vez, capítulo 6, hay otro, solo vamos a leer el versículo, capítulo 6, y versículo 7 y 9. Dice, he peleado estoy leyendo segunda. Bueno, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que lo que tenemos aquí disfrutemos, ¿verdad? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres
en la destrucción y perdición. Así que este es el consejo para nosotros, ¿verdad? Así que démosle honra y gloria al Rey de Reyes, en el cual confiamos y nos sustenta cada día. Amén, hermanos. Vamos a ver. Señor Dios, gracias por